Bienvenidos a la primera parte del curso de Instrumental Básico de Quirúrgica. Bueno, comenzaremos con los instrumentos accesorios. A continuación, les presentamos el lápiz electroquirúrgico, o también llamado cauterio monopolar o cuchillo electroquirúrgico. De otra manera también se le conoce como electrobisturí o bisturí caliente. Este se utiliza a manera de cauterio monopolar, que utiliza la corriente eléctrica para coagular y cortar los vasos sanguíneos u otros tejidos con fines de la homeostasia. También se emplea para la disección. Es un instrumento que puede ser desechable y suele estar acompañado de un electrodo y una funda. Hay que tener mucho cuidado con la punta del lápiz, ya que se calienta con el uso prolongado del mismo, y debemos guardarlo cuando éste no esté en uso en su funda para prevenir que queme las duras en los campos o inclusive al paciente. Aquí tenemos el escarpelo armónico o escarpelo ultrasónico. Este se utiliza como un instrumento de precisión que conduce la energía ultrasónica entre sus mandíbulas para coagular y dividir el tejido por cavitación a baja temperatura. Es posible que en este se acumule la sangre de los tejidos entre las mandíbulas, por lo que es necesario que sean retirados de manera periódica y se recomienda que sea con una esponja húmeda. Bien, llegamos a los instrumentos de pinzado y oclusión. Comenzaremos con las pinzas de Crillet, o también conocidas como pinzas Kelly o pinzas homostáticas. Estas, como su nombre los dicen, ayudan a ocluir el sangrado y la cauterización o ligadura. Estas son unas pinzas curvas o rectas con estriado horizontal a todo lo largo de las mandíbulas. Aquí tenemos las pinzas Halsted o pinzas de mosquito, o también conocidas como Hartmann. Estas se utilizan para ocluir el sangrado en heridas pequeñas o superficiales antes de la cauterización o ligadura. Con frecuencia se emplean para las intervenciones delicadas o pequeñas en sitios muy pequeños o confinados, por ejemplo, cirugías plásticas o cirugías pediátricas, tiroideas o inclusive de mano. Bueno, y pues aquí tenemos las Rochester Pin o pinzas de mayo, también conocidas así. Estas sirven para ocluir los vasos sanguíneos grandes y tejido antes de la ligadura. Por lo común se utilizan en heridas profundas o de un tejido masivo. Estas pinzas pueden ser curvas o pueden ser rectas, con mandíbulas fuertes y anchas, y presentan un estriado horizontal. Esto se menciona, es importante recalcar que en estas, que son las PIN, el estriado es horizontal, ya que están las otras, que también son pinzas Rochester, pero son Hallmark, y estas tienen su estriado de manera vertical. Muy bien, como les decía, aquí tenemos las pinzas de Carmalt, y estas pinzas precisamente sirven para lo mismo, para ocluir vasos sanguíneos grandes y tejidos antes de la ligadura, igual en heridas profundas o de tejido masivo. La única diferencia entre las Carmalt y las PIN, como ya lo mencioné antes, solo es el tipo de estriado que tienen estas en sus mandíbulas. Estas siguientes son las pinzas Mixter. Estas pinzas, también conocidas como pinzas Géminis, prenden, separan y ocluyen los tejidos. A menudo se emplean para colocar nudos o una lazada debajo o alrededor de una estructura tubular como un vaso o un conducto, lo que permite al cirujano sujetar la ligadura o asa al tirar de ella arriba y alrededor de las estructuras
para ligar o retraer. Estas pinzas tienen un ángulo de 75 grados, que es lo que las permite estar rodeando lo que sería el vaso. A continuación, les presento las pinzas hemostáticas de Adson, o también conocidas como Schnitt. Estas sirven para prender vasos pequeños en heridas profundas o incluso sostener las esponjas diamectalinas. Estas tienen unas curvas finas y rectas con un estriado horizontal a la mitad de las mandíbulas y son un poco más largas que las pinzas Crillet o de Kelly. Y pues continuamos con lo que son los instrumentos de disección. Vamos a comenzar con las tijeras de Mayo rectas. Estas son tijeras de suturas, o para cortar más bien las suturas. Son tijeras fuertes y de estas tijeras únicamente utilizamos la parte de las puntas. Podemos rotarlas un poco para visualizar el nudo y después de esto podemos cortar la sutura de una manera más fácil y precisa. También tenemos las tijeras de Mayo o curvas, que son tijeras un poco más fuertes para los tejidos. Sirven para separar o aislar tejidos fibrosos y masivos. Estas tijeras contienen hojas curvas y puntas roma o agudas. Esto ya va a depender de la presentación. Estas tijeras están diseñadas exclusivamente para cortar tejidos, por lo que nunca deben usarse para cortar otro tipo de materiales. Este uso inapropiado podría afectar el filo de la hoja e impediría la función correcta de ellas, además de que lastimaríamos al paciente. También es importante recalcar que en el uso de todas estas tijeras hay que tener cuidado con los tornillos de la articulación para asegurar que estén apretados y no caigan en alguna herida abierta o al momento de estar realizando las cirugías. A continuación tenemos las tijeras de Metzenbau, o pueden ser tijeras curvas y rectas. Estas tijeras son tijeras de disección igualmente largas para separar y aislar tejidos delicados. Estas se usan usualmente en cavitaduras, por lo mismo de lo largo de ellas. Igualmente, estas tijeras, por ser de disección, se usan exclusivamente para cortar los tejidos, nunca ningún otro material. También tenemos las tijeras para vendajes o Lister, que también pueden ser conocidas como tijeras de botón. Son las que nosotros usualmente empleamos como personal de enfermería. Estas tijeras, como bien lo dice su nombre, sirven para cortar vendajes, apósitos, campos u otro tipo de materiales. Las podemos tener sin ningún problema a nuestro alcance en nuestra bolsa, pero también se pueden utilizar para las operaciones como las cesáreas. Esto a manera de abrir el útero sin dañar al bebé. Claro que para esto se tienen que esterilizar, no podemos usar las mismas, pero es importante recalcar este punto. Estas tijeras son anguladas de punta roma y tienen la parte inferior aplanada o lisa. También tenemos las tijeras de alambre, que como su nombre lo dice, pues únicamente son para cortar alambre de calibre pequeño, claro, que es utilizado en las suturas como a manera de reforzar las suturas. Estas tijeras son anguladas y con un estriado fino en la parte de las hojas y en la muesca circular externo de las cañas. Este estriado facilita la aprehensión del material que corta cuando el alambre se coloca en la muesca, y es posible ejercer presión adicional para cortar el alambre de mayor calibre. Vamos a llegar a la parte de los mangos. Empezamos con el mango de bisturí número 3. Este es un mango de escarpelo. Los mangos se usan para sostener diversas hojas y crear escarpelos que se emplean para realizar las incisiones de piel.
siempre que se necesite un corte fino o de precisión. Este mango únicamente recibe las hojas 10, 11, 12 y 15. Cabe mencionar que dado que la piel no es estéril, una vez que se hace una incisión en el escarpelo, debe retirarse de la mesa de mayo y aislarse. Solo se reutiliza para realizar los cortes de piel. Hay que tener también precaución. Nunca debe de tomarse el escarpelo con la mano del cirujano, sino que debe colocarse en una zona neutra. Tampoco debe de cargarse o descargarse una hoja de bisturí en el mango o con los dedos. Siempre debe de utilizarse un portaagujas. Esto para evitar un accidente que nos pueda lastimar a nosotros o inclusive para no romper los guantes y evitar que se contamine la cirugía. También tenemos el mango de bisturí largo. Este es para cortes de precisión dentro de una herida profunda. Igualmente recibe las hojas de bisturí 10, 11, 12 y 15 y pues igualmente con todas las precauciones antes mencionadas. El siguiente es el mango de bisturí número 7. Este se necesita cuando el corte es de una precisión un poco más limitada en una herida profunda. Este igualmente recibe las hojas 10, 11, 12 y 15. Ahora les hablaremos un poco más de las hojas del bisturí. Esta hoja que les presento a continuación es la número 10. Esta es para hacer incisiones en piel. Es una hoja de cuerpo grande con un borde cortante y curvo hasta la punta. Es como de las más comunes que van a encontrar. También tenemos la hoja de bisturí del número 11. Esta es para hacer las punciones en piel o para iniciar la abertura de una arteria. Esta tiene un borde cortante angulado que asciende hasta la punta. Y tenemos la hoja de bisturí número 12. Esta a forma de cuchilla de hoz. Esta hoja usualmente se utiliza para amigdaletomías o incluso cirugías de glándulas parotídeas, septoplastías e intervenciones de paladar hendido. También puede emplearse para la extracción de cálculos y ureteres del riñón. Esta tiene como una pequeña forma como de luna creciente con filo en los bordes, que es lo que facilita su uso para este tipo de intervenciones. También tenemos la hoja de bisturí del número 15. Esta es para realizar incisiones pequeñas y precisas. La hoja es angosta con un borde cortante, redondeado y pequeño. Suele utilizarse en cirugías pediátricas, plásticas, reconstructivas, y esta hoja de bisturí es un tanto peculiar. Debe usarse en un solo paciente y viene preempacada y esterilizada por el fabricante. También tenemos la hoja de bisturí número 20. Esta únicamente se utiliza con el mango número 4 y es para realizar incisiones grandes y profundas o grandes y profundas en tejidos masivos y de hueso. La hoja del cuerpo es muy amplio, el borde es cortante y es curvo hasta la punta. Se parece un poco a la número 10, pero esta es un poco más grande. También tenemos lo que es el mango de Beaver. Este es un mango redondo y recto. Se requiere cuando vamos a hacer un corte de precisión en un espacio limitado o cuando se incide en una estructura pequeña. Este mango suele utilizarse en intervenciones como de otorrinolaringología, oftalmológicas, neurológicas u ortopédicas pequeñas.
Este mango recto de corte redondo con punta esférica se atornilla dentro del mango para que pueda fijarse o apretarse mejor la hoja y pues mantenerla en el sitio. La punta tiene una ranura que recibe la hoja cuando se atornilla y el mango la aprieta. Se dispone de muchas hojas diseñadas para intervenciones específicas. Esto ya va a depender del tipo de intervención a realizar y de lo que nuestro cirujano requiera.